Como dije el día de ayer, pues vamos a tratar de ser en lo posible puntuales en este tema. Iniciamos entonces continuando con la clase del día de ayer, que nos faltaban algunos puntos para terminar con la primera unidad que aparece en nuestro programa. Pues vamos a tratar de avanzar y llegar a terminar ese tema para el día de hoy. Iniciamos entonces, compañeros, hablando de, ayer hablamos con respecto al conflicto, de una definición de conflicto. Llegamos inclusive diciendo que el conflicto es una controversia que surge en la mente de la persona y que surge por diferentes causas, inclusive por criterios de las personas, razón por la cual pues luego estuvimos hablando inclusive de las clasificaciones del conflicto. En ese orden de ideas vamos a continuar con respecto al origen del conflicto, que nos hizo falta 2 diapositivas, creo, el día de ayer. Entonces, continuamos con esa cátedra y continuamos con el origen del conflicto. Nos dice Vicente Fisas, hay cuestiones que además que los seres humanos no están dispuestos a negociar. Sus identidades, temores, sospechas, odios, agravios históricos, seguridad, dignidad, etcétera. Dentro de ellas, pues están los puntos de ayer que dijimos, por diferentes causas o características puede iniciar un conflicto. En este caso, de conformidad con este tratadista, Vicent establece que un conflicto inclusive puede originarse por su identidad. Por ejemplo, hablamos de la identidad, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas, su lengua materna propiamente dicha, y si no se respeta, pues podría crear conflictos, confrontamientos con el Estado, reclamando el reconocimiento, por ejemplo, de ese derecho, los trajes también, los propiamente de nosotros, de nuestra cultura guatemalteca. Los temores, las sospechas, los odios, inclusive las creencias religiosas. Ese cúmulo de diferencias puede generar pues conflictos. Después de la discrepancia viene la llamada confrontación. Así que primero surge en la mente de la persona, como dije ayer, como el delito doloso, primero surge en la mente de la persona una idea y que esa idea resulta siendo una discrepancia para la otra parte. Entonces, el siguiente proceso dentro de esa etapa es el confrontamiento, la confrontación, que es la suma de circunstancias e imposición de los puntos divergentes para llegar a la etapa de intensificación. Entonces, con la confrontación resultan las sumas, inclusive otras causas, otros reclamos para llegar luego a una confrontación, posteriormente una intensificación que puede desembocar en puntos inimaginables. Esos puntos inimaginables ya sabemos, inclusive los decesos que hice referencia el día de ayer. Según Nelson Bord, indica que el origen del conflicto, lo normal es lo opuesto a un hecho o verdad, es una falsedad. De dos personas que tengan un confrontamiento, de dos personas que tengan una controversia, una de las partes tiene la verdadera verdad y la otra parte tiene una verdad falsa, que no es cierto. En ese orden de ideas, cuando hay conflicto, una de las partes tiene la verdad. Pero el tema se complica que los opuestos a una profunda verdad puede ser otra profunda verdad.
¿Y si las dos partes tienen la verdad? Ocurre este caso, por ejemplo, cuando hablamos de, ayer estaba hablando de los linderos de un bien inmueble, por ejemplo, cuando resulta que el área de una de las partes, un vecino circundante, no es lo suficiente como establece su escritura de propiedad. Y la otra, el otro vecino también le hace falta como una fracción de su bien inmueble. Entonces, pero de conformidad con la escritura de cada uno de ellos, les hace falta una parte. Razón por la cual existen ambas partes tienen dos verdades. En ese orden de ideas, entonces podemos entender y el surgimiento de un conflicto y solamente puede solventarse o resolverse a través de un método como este método, el MASC, o a través de la vía judicial. En ese orden de ideas, entonces, es decir, cada parte cree que tiene su propia verdad. Continuamos. Con eso terminamos con respecto a ese punto del origen del conflicto. Ahora vamos al siguiente punto, al número 3 de la primera unidad que establece la ley y establece lo siguiente. More clasifica los conflictos por sus fuentes en 1. Conflicto de intereses. También puede ser reales, es decir, basados en la percepción de contenido. Pueden ser procedimentales o bien sociológicos. Ejemplo, un bien inmueble. Compañeros, quiero presentar la excusa, me voy a detenerme un momentito solo. Bueno, continuamos, compañeros. Entonces, clase de conflicto. More clasifica los conflictos por sus fuentes en 1. Conflicto de intereses. También puede ser reales. Es decir, basados en la percepción de contenido. Los conflictos de intereses pueden ser reales, así lo clasifica este tratadista, y pueden ser visibles o invisibles. Por ejemplo, de un bien inmueble. Existe un conflicto con respecto al tema, por ejemplo, que hice mención hace un momentito, los linderos de un bien inmueble. Son reales, es real, es visible a nuestros ojos. O invisibles, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, al trabajo. Es invisible, pero sabemos que sí existen. Entonces existe ese conflicto de intereses. También existen los conflictos de datos. Se dan debido a la falta de información. Hay conflictos muchas veces por falta de información. Creemos que es cierto, presumimos que es cierto, pero resulta que no es cierta la información. Entonces, mala interpretación de los datos, diferentes puntos de vista. En ese orden de idea, entonces, podemos entender la clasificación de los conflictos por la falta, o podemos criar los conflictos por falta de información. También conflictos en las relaciones debido a la falta de comunicación. Muchas veces de comunicación, no hay comunicación suficiente y creemos tener inclusive la razón muchas veces, y los conflictos se resuelven con un medio de comunicación o una forma fluida de comunicación entre las partes. Seguimos entonces. Conflicto de valores también puede surgir. Los conflictos de valores se dan debido a diferencias en la forma de vida, la religión, criterios para evaluar los comportamientos, valores intrínsecos y personales. Conflictos de valores se dan debido a las diferencias en la forma de vida. Muchas veces es la causa de los conflictos cuando existe una forma de vida totalmente distinta. Ya les decía con respecto a la cultura, aquí está la religión, los criterios para evaluar los comportamientos, inclusive personas. Pueden surgir
conflictos. Conflictos de estructura son causados por las diferencias entre los recursos de las partes, estatus social o autoridades. Hay conflictos, por ejemplo, en este tema, y resulta, por ejemplo, en los casos del Estado, hay preferencia en el tratamiento, y si vemos inclusive en las noticias actuales, establecen, por ejemplo, con respecto a la vacunación, resulta que han vacunado a las instituciones, a los trabajadores de las instituciones del Estado, y son causas de conflicto, ese tema especialmente, ¿verdad? Entonces, invitan por ejemplo, al Ministerio de Salud a vacunar a una institución, y nosotros, quienes no trabajamos, por ejemplo, para una institución de forma liberal, ejercemos la profesión, resulta que existe entonces discriminación o preferencia, si lo vemos desde otro punto de vista, y bien podríamos a comparecer ante el ministerio a presentar pues nuestra inconformidad manifestada muchas veces en algunos paros, ¿verdad? Bloqueos de carreteras o así sucesivamente pudieran resultar, y poner varios ejemplos con respecto a este tema de conflictos. La cultura y el conflicto es el siguiente tema. La cultura y el conflicto. Hay dos puntos de vista interpretando este tema. Muchos asumimos y asumen, muchas personas asumen la cultura y el conflicto, que es propiamente de la persona. Dice, se han generado fuertes discusiones sobre la cultura y el conflicto como causa y efecto, tomando como matices la evolución humana, su instinto animal, agresivo, innata en el ser humano, que responde a la combinación de factores naturales y sociales y la necesidad sobre la vivencia. Entonces, este concepto establece que son causas y efectos tomando como matices la evolución humana. Creen que este tema viene de nuestros ancestros, de la evolución propiamente de la persona resultante o como descendiente del animal, ¿verdad? Y traemos como esa sangre en la mente o esas directrices en la mente o en la sangre, esas matices de venir, y que somos conflictivos, ¿verdad? Muchos de los estudios están marcados por un pesimismo antropológico que señala las relaciones humanas como inmutables, relacionadas a la competencia y lucha por el poder, como aspecto de su naturaleza, y solo es posible controlar su comportamiento conflictivo por medio del sometimiento social a las leyes. Entonces, ya les decía, este criterio pues se establece de conformidad con la doctrina que la cultura y el conflicto, tenemos una cultura por cultura general, porque somos descendientes de la evolución animal a la persona humana, traemos en la sangre, traemos como un chip incorporado en nuestra mente y somos conflictivos. Esto es el criterio propiamente que vemos en este momento, y que simplemente y que única y exclusivamente podemos limitar ese carácter conflictivo que tenemos a través de las leyes, preceptuando en las leyes inclusive actitudes que violan o actitudes que son sancionadas y razón por la cual debemos comportarnos. Esa precisamente es la razón, inclusive es percepción, o lo ha asumido, o lo ha recibido, lo ha plasmado en las leyes propiamente dichas, en el Código Penal, toda vez que si se asume una actitud, constituye la comisión de un delito. Eso propiamente establece este criterio, ¿verdad? Entonces, pero caso contrario, existen otros criterios, y con este concepto, pues con este criterio nos asemejamos, ¿verdad? Coadyuvamos este concepto, la cultura y el conflicto según la UNESCO. En la guía de 1986 se establece 5 posiciones básicas científicamente comprobadas. 1. Es incorrecto decir que hemos heredado
de nuestros ancestros animales la tendencia de hacer guerra. No es cierto. Eso de conformidad con el estudio realizada por la UNESCO. 2. Es incorrecto decir que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta está genéticamente programada en nuestra naturaleza humana. Es mentira decir, bueno, mire, esto viene programado, está en nuestra sangre o un chip o un mensaje incorporado en nuestra mente y somos violentos y así vamos a ser siempre. La UNESCO establece en 1986 que eso no es cierto, ¿verdad? Es incorrecto decir que en el curso de la evolución humana ha habido una selección a favor de conductas agresivas sobre otra clase de conductas. Dice, es incorrecta decir, mire, hay preferencia de la conducta agresiva o ha superado las conductas agresivas o las directrices humanas agresivas en la persona, el de guerra. Entonces ella dice que eso es incorrecto creer que eso existe. Dice, continúa en el punto 4, es incorrecto decir que los humanos tienen un cerebro violento, que como dije, es como traer un chip incorporado, un mensaje en la mente diciendo que somos violentos porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y que nuestros caracteres inclusive pueden ser que no modificados. Es incorrecto decir que la guerra es causada por instintos y responden a una motivación infundada. Que si hay guerra es porque es nuestro instinto, es nuestra naturaleza. Es como venir y regresar, es nuestro instinto animal y lo traemos incorporado. ¿Es incorrecto? Esto establece la UNESCO. Entonces, y sigue tratando este tema. La cultura tiene relación con nuestra historia. La cultura tiene relación con nuestra historia, es cierto, con nuestra historia y la naturaleza. Todos aquellos que hemos adquirido con el tiempo, nuestros padres, abuelos, antepasados, nos han transmitido elementos importantes para dar forma a la cultura. Nuestros padres, nuestros abuelos sí nos han transmitido inclusive la forma de vivir, la forma de entender. Si vemos inclusive en nuestro país, como decía anteriormente, las lenguas que han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, y en el interior del país se habla. Y entonces eso es permitido y todo es modificable dependiendo de nuestra forma de entender y ver la vida, ¿verdad? Nuestros padres, abuelos y antepasados nos han transmitido elementos importantes para dar forma a la cultura. A la vez, nosotros realizamos un trabajo similar con nuestros hijos. También nosotros asumimos esa responsabilidad. Con las futuras generaciones somos portadores y productores de cultura, que de nosotros dependerá en gran parte la forma de vida de las futuras generaciones. Entonces, nosotros también creamos cultura. No estamos, y se establece, inclusive se ha declarado en las leyes, por ejemplo, el respeto, y se ha incorporado a nuestra forma o nuestro sistema educativo nacional, una lengua materna propiamente del lugar o de la región determinada, ¿verdad? Se ha reconocido inclusive. Entonces, para seguir cultivando, pues esta cultura no es específicamente una cultura de guerra, de confrontación, de enfrentamientos. No, es una cultura de cómo saber y cómo llevar la vida y cómo entenderla y cómo podemos dejar nosotros esa herencia para con nuestros hijos para el futuro. Es necesaria la cultura para el crecimiento y la transformación social. Es necesaria la cultura, si es necesaria nos identifica y sabemos inclusive que de eso vivimos y dependemos. Así nos enseñaron, así lo aprendimos y nosotros inclusive venimos e ingresamos en las aulas universitarias, lo modificamos y lo superamos inclusive. Ya decía un refrán, el alumno, el reto más grande del alumno es superar a su maestro, ¿verdad? Entonces dejar para que las futuras generaciones tengan una cultura de seguir estudiando, seguir superando para el bien de la sociedad y de nuestro país. ¿Cómo enfrentar el conflicto? ¿Cómo podemos enfrentar un conflicto? Eduardo
Eduardo Garro Guillén, el conflicto como fenómeno humano contiene una diversidad de facetas. Hay una diversidad de facetas como fenómeno humano o dimisiones como reflejo de la complejidad misma o de los individuos y colectividades. Es muy complejo establecer o cómo tratar, cómo enfrentar un conflicto. Es demasiado complejo. Eso establece Eduardo, este tratadista, con respecto a este tema. Es muy complejo. No existe una directriz o una unificación de criterios para decir, bueno, estas son las directrices y así deben llevarse a cabo, que sin embargo debemos estudiar varios puntos de vista para abordar un conflicto. Se puede enfrentar formulando líneas de acción para que los actores tomen decisión en determinadas directrices. Entonces, ¿cómo confrontar un conflicto? Existen directrices, deben tratarse de forma independiente, tomando en cuenta las siguientes o los lineamientos que establece este tratadista, ¿verdad? Y esos lineamientos son las siguientes: guía o lineamientos para el análisis del conflicto de conformidad con Peter Wellsting. Definir incompatibilidades básicas. Primer tema es definir. Si nos enfrentamos a un tema, a un conflicto, ¿cómo enfrentar ese conflicto? Nos encontramos, por ejemplo, o cerca de la escena de un conflicto. ¿Qué hacer en un tema? ¿Qué hacer en un tema de estos cuando existe un conflicto? Si es un conflicto personal o un conflicto social, conflicto colectivo. Ayer ya decíamos quiénes son las partes en un conflicto, ¿verdad? Y que sin embargo hoy también lo vamos a repetir viendo estos lineamientos. Entonces, primero definir las incompatibilidades. Definir es establecer las causas de incompatibilidad. ¿Cuál es la causa por el cual dos personas se encuentran, dos grupos o dos partes se encuentran en conflicto? Las causas tales que generan un conflicto o discordia. El conflicto en sí también este tratadista lo llama como discordia, ¿verdad? Es falta de acuerdo de dos o más partes. Ayer hablamos que cuáles son las partes o quiénes son las partes de un conflicto. Debe existir como mínimo dos, pero pueden haber más. Entonces, dos o más partes. Cada vez inclusive le vamos agregando los conceptos correspondientes de nuestro curso, en el desarrollo de nuestro programa. Entonces, evolución y enlace en que dos o más partes luchan por tener la razón, al mismo tiempo en protección del derecho que pretenden tener. Hay un conflicto. Existen dos o más partes que tienen o reclaman un derecho. Si estuviéramos en penal, podríamos decir la presunción de la comisión de un hecho constitutivo de delito. Presumen, que se presumen, tienen la presunción del delito, ¿verdad? En este caso es igual, se presumen el derecho de cada uno de ellos. Primero, establecer las incompatibilidades. ¿Va? Establecer las incompatibilidades, definir incompatibilidades básicas, dice, ¿va? Definir y establecer las causas de incompatibilidad. Ese es el tema. Siguiente, debemos estudiar cada escena, por ejemplo, donde hay conflicto. Para confrontarlo, debemos primero establecer la causa del conflicto. Segundo, identifique a los actores. Bueno, hay un conflicto que, por ejemplo, ya les decía ayer, Sololá, Totonicapán, creo que es, ¿verdad? El confrontamiento de esos municipios. Sabemos, si lo vemos desde el punto de vista anterior, podemos decir que la causa de incompatibilidad, definir la incompatibilidad, ¿en qué son incompatibles? En los linderos. Son incompatibles porque reclaman un derecho de los linderos de un municipio. ¿Va? Eso precisamente. Identifique los actores. Aquí la finalidad es quiénes o cuáles son los actores. ¿Cuáles son las partes? Identificar qué partes son, quiénes son. ¿Va? Establecer o identificar claramente quiénes están involucrados. ¿Va? Las partes, establecer. Hay dos partes
en confrontación, hay dos pueblos en confrontación, si lo decimos así, refiriéndonos a ese municipio que pongo como ejemplo, o más de dos municipios, más de dos comunidades. Existe conflicto de dos departamentos. Si vemos Belice, ¿no? De dos estados determinados, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes están involucrados? ¿Qué partes? ¿Cuántas partes hay? Que si son y que sin su participación dejan de ser conflictos. Si uno de ellos no está, dejaría de ser conflicto. Si una de las partes no está, dejaría de ser conflicto. Va. Entonces, las partes principales es de establecer. Estas pueden estar presentes de forma directa o indirectamente. Estas partes muchas veces están de forma directa o indirecta. El líder, por ejemplo, ¿cómo no pueden estar de forma directa? Por ejemplo, la persona que está financiando una manifestación, por ejemplo, él no está presente muchas veces, ¿verdad? Pero las comunidades sí están pues en conflicto, en controversia, en el lindero, por ejemplo, del inmueble. El patrono que está financiando paga a sus trabajadores y así sucesivamente. Este análisis nos permite precisar los intereses en juego, explicar el comportamiento. Vamos una vez más, identificar los actores. ¿Quiénes son las partes y que sin ellas no existiría conflicto? Va. Definir las partes directas involucradas. Otro elemento, definir las partes directas involucradas. Establecer directamente las partes involucradas. Ya les dije inicialmente. Identifique los actores, quiénes están, quiénes actúan. Si el patrono no paga a su trabajador para que haga la manifestación, la huelga, los paros, entonces no puede, se disuelve esa manifestación. En este otro tema, ahora, las partes directamente involucradas, ¿quiénes son las que están involucradas? Parecen similares, pero son diferentes. Establecer las partes directamente involucradas. Estas pueden ser una persona, un grupo social, una organización que están presentes con su propia identidad, estructura organizativa, control sobre ciertos recursos económicos, humanos, culturales, tecnológicos. Así que estén físicamente. No, yo como patrono estoy pues en mi oficina, en mi empresa, y los trabajadores pues están haciendo la manifestación correspondiente, ¿verdad? ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, los productores de zanahoria de Quetzaltenango en aquella manifestación cuando cerraron las calles, ¿verdad? También ellos se pronunciaron al respecto, ¿verdad? Ese precisamente es el tema, o cuando entró la pandemia que no podían sacar su producto al mercado. Ellos en este tema sería la segunda opción cuando definimos las partes directamente involucradas. Ellos son los perjudicados directamente, no existe otro más. Son exclusivamente las personas que están presentes reclamando sus derechos. Puede ser una persona, un grupo social, una organización que está presente con su propia identidad, estructura organizativa, con control sobre ciertos recursos económicos, humanos, culturales, tecnológicos, materiales. Al perseguir su objetivo se hayan enfrentada a otra y pueden ser dos tipos, las directamente involucradas y las llamadas terceras partes que pueden ayudar a resolver las controversias. En este tema, mire, hay una tercera parte involucrada. ¿Quién puede también formar parte en esta? Las partes directamente involucradas. Hay dos que pelean, que son los dos actores que están arriba. Pero en el segundo tema, además de esos dos actores, los elementos que inclusive coadyuvan para resolver ese problema, los terceros involucrados. ¿Quiénes participan en aquel conflicto que hago mención del municipio? Los derechos humanos, inclusive las iglesias, la Iglesia Católica, y así sucesivamente, inclusive representantes del gobierno, ¿verdad?
de cada uno de los departamentos involucrados y así sucesivamente. La PGN, que es el representante del Estado de Guatemala, ellos en este segundo tema también son partes. Recomendación de intervención de terceras partes. Seguimos viendo este último punto, cómo enfrentar el conflicto. También puede, dentro de ese estudio, para enfrentar ese conflicto, también debemos poder emitir, o si es procedente, las recomendaciones o no. La recomendación participen terceras personas, porque terceras partes, esas que ayudan a conciliar a las partes, que la comunicación sea más fluida. No podemos mandar sin hacer el estudio correspondiente si cada una de las partes de forma pacífica reciben a las terceras que coadyuven a la conciliación, por ejemplo. De repente llegan y pues reciben a punta de pistola como recibieron a los agentes de seguridad en aquel entonces, ¿verdad? Son aquellas que están directamente influenciadas por el desarrollo del conflicto. En esta hay dos, incentivan el conflicto, pero no están presentes. Hay dos partes, incentivan el conflicto, pero no están presentes, no participan. O aquellas que están interesadas en que llega a un tipo de resolución que les sea favorable. Ejemplo, un paro nacional por la gasolina. Bueno, ¿quiénes manifiestan? Muchas veces los empresarios, otros en las otras oportunidades manifiestan inclusive los consumidores de la gasolina y hacen un paro nacional, cierran, pues yo qué sé, la calle, la ruta interamericana en sí, y nosotros no participamos. Pero si le bajan el petróleo, el valor de la gasolina, también nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? A esto se refiere este tema, las recomendaciones de intervención de terceras partes, ¿verdad? Entonces, muchos, nosotros estamos incentivando, tal vez cuando pasamos con el vehículo, pitamos, en algún momento escucharon ustedes ese tema, pues a cierta hora, yo qué sé, saquen algo, hagan bulla y todo ese tema, más en aquel gobierno que ya sabemos y dónde están, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, también participamos de forma indirecta y somos parte en este tema. Las modalidades de participación de terceras partes pueden ser diversas en un proceso de resolución de conflicto. Dentro de ellas también se encuentran, de esas terceras partes también se encuentran que no somos actores, como dije inicialmente, pero también le damos nuestro consentimiento, inclusive hacemos algo, ponemos alguna moña fuera de la casa o algo así sucesivamente para manifestar que estamos de acuerdo con esa manifestación. También se les llaman terceras partes a las personas que coadyuven yo qué sé, a conciliar a esas dos partes en confrontación o en confrontamiento. Por ejemplo, están los observadores, también son partes dentro de este tema, conciliadores, mediadores, facilitadores, verificadores, y todo ese tema, ¿verdad? También son partes. Debemos hacer el estudio dónde queda cada uno de ellos o dónde van a estar, qué grado de participación van a tener al momento de enfrentar a un conflicto. Mejorar la relación de las partes. La finalidad muchas veces es mejorar la relación de las partes. ¿Cómo mejorar la relación de las partes? La teoría de resolución. Entonces, cuando enfrentamos un conflicto, debemos mejorar la relación de las partes. La finalidad siempre de intervenir en un conflicto es mejorar la relación de las partes. Entonces, pero en nuestra mente debemos tener preceptos anticipados. Esto ocurre mucho, inclusive en los casos penales. Nosotros pensamos cuál sería la defensa o la acusación de la contraparte para poder defender a nuestro patrocinado. Pensamos como la otra parte. Y entonces, si nosotros pensamos en un conflicto, pensamos igual. ¿Cuál es el escenario? Estudiamos quiénes son las partes, quiénes son los terceros involucrados, si ya están participando, no están participando, quiénes son los afectados, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, entonces, y vemos la teoría de la resolución del conflicto. Plantea que el análisis del conflicto es de suma importancia estudiar cómo ha sido
cómo se encuentra el nivel de las relaciones entre las partes. Es estudiar todo ese tema, establecer la causa y la posible solución del conflicto. En algunos casos, se emprenden una lucha para obtener determinado tipo de reconocimiento. Ejemplo, declaración de independencia, establecer en sí la causa, porque de repente la manifestación de un grupo es el reconocimiento. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, eh, con la creación de nuevos municipios. Si no hay forma de declarar un nuevo municipio, entonces se manifiestan las partes, vienen, hemos escuchado en los últimos tiempos, vienen a manifestar frente al Congreso, porque es el Congreso que emite ese decreto correspondiente para que sean reconocidos como tal. Y entonces muchas veces son temas políticos y con el reconocimiento termina el conflicto, ¿verdad? Vamos, defina los recursos en disputas y los objetivos perseguidos por las partes. Es el elemento central en el análisis del conflicto y en su tratamiento resolutivo. Es precisamente el análisis, es el elemento central. Esto, definir los recursos en disputas. ¿Cuál es el recurso que tienen en disputa y de qué recursos cuentan para estar en contienda o para cuánto tiempo podrían estar en contienda con ese recurso? Primero, en sí, como vimos, ¿cuál es la causa del recurso? ¿Cuál es la materia? Recursos son todos aquellos bienes materiales e inmateriales que le sirven al ser humano para satisfacer sus necesidades básicas y están íntimamente ligadas con la manera en que las partes formulan su objetivo. Desacuerdo a la teoría de resolución de conflicto, se debe analizar la posibilidad del cambio voluntario de objetivos. Esto significa que una posición previa sostenida por una o ambas partes sea modificada o abandonada. Esto ocurre cuando se demuestra que los resultados a mantener los mismos objetivos son perjudiciales de que los podrán obtener con el cambio. Mire, pues, en este caso, la finalidad es decir, bueno, ¿qué recursos hay? La materia eh, mediante el cual, o la materia que disponen cada una de las partes, el tiempo que puede durar, más bien, si no existe recurso suficiente para mantener, por ejemplo, un conflicto por mucho tiempo, muchas veces las partes eh, cesen el conflicto cambiando sus objetivos. Muchas veces cesan ese conflicto con la intermediación de las personas, de los terceros que hacía mención anteriormente, eh, haciendo conciencia que si se mantiene un paro nacional es más el daño que los logros que pudieran alcanzar. Eso es haciendo énfasis con respecto a los recursos que disponen, porque si no existen recursos o tratar de llevar a cabo, por ejemplo, una manifestación o un conflicto social sin disponer de recursos, ya sea material humano, quien puede hacer acto de presencia y permanecer por el tiempo determinado en un lugar determinado, ¿verdad? La incidencia del factor externo o interno. ¿Sí? En un conflicto, ya sea personal o intergrupal, podrán mantenerse en un nivel que no afecta a terceras personas. No afecta a terceras personas. E igualmente difícil es que los factores del entorno no incidan directa o indirectamente en el desarrollo del mismo. Ya hacía mención del conflicto, por ejemplo, cuando salen en la ruta interamericana por los encuentros, creo que corresponde a la jurisdicción departamental de Quiché, ¿verdad? Hacen un paro nacional y los que cultivan en ese lado no pueden sacar sus productos, las mercancías, y genera un conflicto tanto eh, con las personas que pretenden pasar y las personas que mantienen ese obstáculo en la ruta. Así que hay un conflicto. Se vuelve no solo el confrontamiento de la pretensión de las personas que manifiestan, sino también resultan otros confrontamientos que pueden incidir o inclusive obligar a
a finalizar ese conflicto. Una manifestación cerrando una calle principal puede generar presión por los inconformes que desean pasar. Ese tema que estaba hablando, ¿verdad? Richard Cotam establece la importancia de considerar factores externos e internos para el entendimiento de los conflictos y para su resolución. Ninguna persona que quiera mediar en un conflicto tendrá la suficiente información si no analiza el entorno social, la economía, la cultura, la ecología, la política en que se desarrolla el conflicto. Todo ese tema debemos estudiar y estos son los lineamientos que debemos tener en cuenta para enfrentar un conflicto. Conveniencia de implementación de conflicto. Este es un mecanismo, conviene o no implementar la conciliación, es recomendable o no. Ese precisamente es este tema. Este es un mecanismo que tiene un rol más amplio y va más allá de la observación y verificación. Muchas veces es lo que facilita y promueve la búsqueda y encuentro de una solución alternativa al conflicto. Buscar la finalidad de la conciliación es buscar una solución, buscar finalizar una controversia, un conflicto en sí. Un conciliador busca principalmente cambiar la imagen que las partes se tienen una de la otra, poner sobre la mesa las posibles salidas, entrar en una conciliación. Este tema de conciliación propiamente dicha la vamos a ver y desarrollar en gran escala, en cumplimiento con los puntos que establecen nuestro programa. Entonces, la conciliación es el punto último dentro de lineamiento que hemos visto en esta oportunidad. Debemos analizar el escenario en sí del conflicto, cuál es primero la materia en sí, cuál es la causa, quiénes son las partes involucradas en un conflicto, además de establecer las partes, si existen terceros involucrados en el conflicto. De eso ya hablamos en calidad de resumen. Primero la materia. ¿Cuál es la causa del conflicto? Dos, las involucradas, si una de ellas no existiera, no existe conflicto. Siguiente punto. Tres, además de las dos partes, ¿existen terceros involucrados? Estos terceros pueden ser, uno, que incentivan más el conflicto. Ya decía cuando dije lo de la gasolina, manifestación, existe una controversia, pero que nosotros no estamos, no participamos, pero pasamos por ahí nuestro vehículo, también pitamos, o yo qué sé, les hacía también el ejemplo de poner una moña, creo, en las puertas de las casas, o hacer bulla en determinada hora que siempre se incita. Son los terceros. También dentro de esos mismos terceros involucrados se encuentran los mediadores, los conciliadores, que ellos hacen distintas etapas, pues acercamiento y ver el escenario en sí de las partes involucradas. Cuarto punto, también se encuentra el recurso, analizar y ver el recurso de cada una de las partes. Y luego, con qué recursos disponen para estar cuánto tiempo, para si existen, por ejemplo, recursos económicos, alimentación, si inicia, ese recurso inclusive puede ser recurso humano de disponer de una masa de personas, y posteriormente hacer las recomendaciones correspondientes para la intervención de los mediadores. La finalidad de los mediadores es hacer el acercamiento correspondiente y atenuar con la comunicación, hacer el acercamiento de la comunicación correspondiente para que finalmente entra el conciliador. El conciliador es el punto último dentro de dentro de estos lineamientos que se dan, esto con el único objetivo de cómo enfrentar el conflicto, un conflicto. Ese precisamente es el tema
el cual, y con la conciliación terminamos. Si existe conciliación, finaliza el conflicto. Si no existe conciliación, la finalidad principal de los conciliadores es finalizar conflicto, buscar posibles salidas. Y si no hay solución, pues entonces normalmente en la vida real vemos ese tema, se van ante los órganos jurisdiccionales. Normalmente una conciliación en todo proceso, si les hago mención, porque la conciliación es justamente de grupos sociales, de personas individuales, que la finalidad siempre es conciliador. Ahora, ¿cómo regula nuestra ley este tema, verdad? Existen órganos creados para conciliar. Esos temas los vamos a ver también, los vamos a desarrollar porque está en el programa. Pero a manera de ejemplo, ¿cómo llega la conciliación? Es por medio del arbitraje, por medio de terceros involucrados o propuesto por las partes. Debe existir consentimiento de ambas partes e inclusive los órganos jurisdiccionales también crean mecanismos de conciliación en los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, en los juzgados civiles existe el juzgado de mediación, que no son órganos, que no son jueces, que sin embargo los dictámenes emitidos constituyen títulos ejecutivos, ¿verdad? Y nosotros los abogados, ¿por qué hablamos de todo este tema? Que también nosotros ingresamos en parte dentro de dos partes en confrontación, si fuera el caso, ¿verdad? Confrontados. Y mediamos, y los documentos que emitimos tienen también calidad de títulos ejecutivos. Bueno, en ese orden de ideas, compañeros, llegamos al final de la clase del día de hoy y pues ya mañana no tenemos clase. Ya decía yo el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? En ese orden de ideas, mañana no tenemos clases y nos vemos el día lunes una vez más. Yo creo que ya con este tema ya tienen material para darse gusto para el fin de semana y el día lunes vamos con la segunda unidad que regula nuestro programa y pues ustedes deben tener esto en mano. Las diapositivas el día de ayer las enviamos justamente después de las clases. Hoy es el mismo mecanismo. Vamos a enviar la clase correspondiente por la misma vía que hicimos el día de ayer. De mi parte, compañeros, no sé si hay alguna pregunta, si quieren, unos 2, 3 preguntas y vamos contestando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, compañeros, licenciado, buenas noches. Dígame, buenas noches. Entonces, una de las formas para terminar el conflicto sería por medio de la conciliación. Una de las formas para terminar el conflicto normalmente es la conciliación. Normalmente es la conciliación. Sí, si vamos por este método alternativo, termina en conciliación. Si no existe acuerdo entre las partes, se va por la siguiente etapa, ¿verdad? Órganos jurisdiccionales. Muy bien. Gracias, licenciado. Otra pregunta, un libro que usted recomienda. Un libro que recomiendo, están todos los libros. Si quieren, les voy a hacer referencia de algún libro y ya les voy a hacer referencia para el día lunes, que no traigo el libro que tengo que está usando, ¿verdad? Les voy a referir el libro uno de los libros que se usan para esta materia, porque no hay un libro en especial, simple y sencillamente aparecen un tema completo en un libro, otro tema en otro libro, y entonces no hay un libro en especial que pudiera recomendar, porque si no les haría crear gastos, y por eso para materia de examen, no única y exclusivamente las diapositivas. Así que a estudiar ustedes pueden hacer sus investigaciones, aumentar el conocimiento con respecto a este tema. Hay varios tratadistas y así sucesivamente. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo a manera de incrementar un poquito la clase, leía yo hace algunos años atrás una situación que se dio aquí
en Guatemala con relación al conflicto. Y el tema era bien simpático porque en la época del dictador Ubico, pues usted sabe que la ley, la palabra de ellos era la ley, pues, ¿verdad? Y en las comunidades comúnmente este presidente pues iba a supervisar sus obras y todo lo que había realizado a través de su mandato. Pues resulta el caso de que había en una comunidad X 2 hermanos que tenían una herencia y surgió el conflicto precisamente porque un hermano quería una parte y el otro otra, pero en uno de los dos había una cierta injusticia. Entonces se abocaron en la visita que él tuvo a esa comunidad y le dijeron: mire, señor presidente, fíjese que tenemos esta discrepancia en situación de que no sabemos cómo dividir ya el terreno porque mi hermano quiere una cosa, yo quiero la otra, en fin, y una es injusta y la otra no. Entonces vino él y tuvo una salida muy salomónica que me gustó bastante, pues, ¿verdad? Y dijo: bueno, entonces uno de ustedes va a dividir el terreno y el otro va a escoger la parte que necesita. Entonces, así fue como lo solucionó, pues, ¿verdad? Porque no podía caer en injusticia uno, sabiendo que se había perjudicado por el otro. Entonces, me parece muy interesante y considero que es propio del tema que estamos viendo, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Excelente ese ejemplo. Con eso terminamos. Feliz noche. Nos vemos el día lunes. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.